Entonces, nuestro próximo orador es César Polsino Milis, de la Universidad de Sao Paulo. Es un gusto para mí, nos hemos conocido antes, poder presentar a César, que nos va a hablar de Minimal Codes over Alternating Groups. Gracias por participar y aceptar la invitación, César. Adelante. Bueno, muy bien. Antes de más nada, quiero agradecer la posibilidad de hablar en este encuentro, con la invitación, y aprovecho también a agradecerle a Juan ese magnífico homenaje que ha hecho a Fernando Torres. En que todos los que estamos aquí en Brasil lo conocíamos. Muy bien. Bueno, voy a hablar en español, a pesar de que las cosas están en inglés. Y voy a comenzar reviendo rápidamente una serie de conceptos bastante conocidos, apenas para establecer el terreno común, para motivar lo que voy a decir después. Esencialmente el interés en este tipo de álgebras de grupo viene de la teoría de códigos. Recordamos que en el 57 Branch introdujo los códigos cíclicos, que de cierta forma motivaron todo lo que venía después. Un código es cíclico si toda vez que una palabra está en el código, una permutación cíclica de esa palabra está también en el código. Voy a tratar de ir lo más rápido posible en este caso. Y es fácil ver que una manera de representar, de realizar códigos, es tomar el anillo de grupo, el anillo cociente de un anillo de polinomios por este ideal, mandar cada énupla, ¿no?, en el polinomio que tiene esos coeficientes. Eso es un isomorfismo de espacios lineales. Y es muy fácil ver que el código inicial es cíclico solamente si su imagen en este anillo cociente es un ideal. Ahora, se puede cambiar el punto de vista, observar que si tomamos el cíclico de orden n y pensamos en el álgebra de grupo de ese grupo cíclico, los elementos tienen este aspecto, son combinaciones lineales de las potencias del generador, y es muy fácil probar, inmediato, que esta álgebra de grupo es isomorfa a este anillo cociente que estábamos utilizando como álgebras. De modo que estudiar códigos cíclicos se puede traducir en estudiar ideales del álgebra de grupo de esta forma. Aquí un pequeño detalle. Uno dice, bueno, pero si son isomorfos, ¿para qué estudiar en álgebra el cociente de polinomios o al revés? Y aquí pasa lo mismo que pasa en la teoría de representaciones en general. Son cosas isomorfas, pero en un lado podemos usar lo que sabemos sobre teoría de grupos. De otro lado podemos utilizar cosas de teoría de grupos. Entonces, aquí de este lado polinomios, de este lado grupos. Entonces, a pesar de ser isomorfos, nos dan posibilidades de trabajo diferentes. Ahora, inspirado en esta situación, podemos definir más generalmente un código de grupo como un ideal de una álgebra de grupo finita cualquiera. No tenemos por qué restringirnos a grupos cíclicos. Este tipo de estudio un poco más general comenzó con el trabajo de S.D. Berman y de McWilliams, un en 67 y otro en 70, pero independientemente, porque Berman publicaba en la época de Unión Soviética, publicaba en ruso, en revistas no traducidas. McWilliams no conocía el trabajo de Berman, y ambos pensaron en pasar de códigos sobre grupos cíclicos a códigos sobre grupos abelianos más en general. Aquí de aquí en adelante yo me voy a restringir a hablar de álgebras de grupos sobre cuerpos, asumiendo que la característica del cuerpo no divide el orden del grupo, y eso hace que la álgebra sea semisimple,
y en particular que todo ideal del álgebra sea de esta forma, es decir, sea generado por un elemento idempotente. Por lo tanto, estudiar códigos de grupo en este contexto de alguna forma es equivalente a entender cuántos idempotentes y cómo ellos se comportan. Vamos a recordar que cuando uno tiene una álgebra de grupos semisimples, ella es suma directa de álgebras simples. Cada una de estas álgebras es generada por un elemento idempotente. Y este conjunto de idempotentes tiene estas propiedades, son idempotentes ortogonales, su suma es 1 y son irreducibles en el sentido que no se pueden escribir como suma de idempotentes centrales menores. Y cada uno de ellos genera una de las álgebras simples de la decomposición. Este conjunto de idempotentes se llama los elementos primitivos centrales de FG y van a ser interesantes, importantes para estudiar códigos sobre ellos. Ahora, decíamos, estudiar códigos va a ser equivalente a estudiar idempotentes. Entonces vamos a ver cómo se generan idempotentes dentro de una álgebra de grupo. Hay un tipo muy fácil y muy conocido de idempotentes que es este. Dado un subgrupo H de G, se puede construir el elemento H0, que es 1 sobre orden de H por la suma de todos los elementos de H. Es decir, es una combinación de elementos del grupo. Tomamos apenas los que están en el subgrupo H y el coeficiente es siempre 1 sobre orden de H. Esto da siempre un idempotente que se llama el idempotente determinado por H. Y resulta que ese idempotente es central si solamente si H es un subgrupo normal de G. A partir de estos idempotentes, conocemos todo lo que se puede conocer del ideal que genera. El álgebra de grupos se descompone de esta forma, como siempre que se usa un idempotente. Tenemos que el ideal generado por el H sombrero es isomorfo como álgebra al álgebra de grupo, del grupo cociente. Por lo tanto, sabemos la dimensión, es el índice de H en G. Y si tomamos un transversal, aquí dice K, debería decir H, disculpen. Si tomamos un transversal de H en G, un transversal es simplemente, es otra forma de decir, un conjunto completo de representantes de las clases laterales de H en G. Entonces, podemos dar, a partir del transversal y el elemento H sombrero, podemos determinar una base del ideal. Quiere decir que esencialmente sabemos todo lo que se puede precisar saber sobre ese ideal. Sin embargo, hay un inconveniente, y es que si escribimos un elemento del ideal como combinación lineal de los elementos de la base, lo que va a ocurrir, aquí falta un T, lo que va a ocurrir es que en cada clase lateral, en cada uno de los elementos de la clase lateral, el coeficiente es el mismo. Por lo tanto, lo que está pasando dan lugar a códigos de repetición. Códigos de repetición son códigos ingenuos, digamos, códigos que no interesan mucho. Entonces, queremos de alguna forma nos librar de estos. Entonces, de nuevo, vamos a considerar un subgrupo normal de G, el elemento H sombrero, que es un idempotente central. Es fácil en cualquier caso de álgebras semisimples. Los idempotentes centrales son sumas de algunos de los idempotentes centrales primitivos. Los que aparecen en esa suma se llaman los constituyentes del H sombrero. Y es muy fácil ver que si primitivo cualquiera, si no es constituyente del H sombrero, este E por H sombrero da 0. Y si es constituyente, da L. En este segundo caso, resulta que el ideal generado por ese idempotente primitivo está contenido en el ideal generado por el H sombrero. Y como vimos antes, este segundo es un código de repetición. Como los elementos de este aquí están dentro de este, también son repeticiones.
Entonces, ese de idempotentes no va a interesar. Una observación, estoy hablando de los idempotentes centrales primitivos, porque son ellos los que generan los códigos minimales. Entonces, lo que ocurre es que cuando un idempotente primitivo tiene esta propiedad de que el producto por H sombrero da el mismo, es un código minimal que da un código de repetición. Entonces, ese no va a interesar mucho. Entonces, vamos a distinguir los que tal vez interesen. Un idempotente primitivo del álgebra de grupo FG se dice un idempotente esencial si el producto del por H sombrero es cero para todos los subgrupos. Y los ideales generados por este tipo de idempotentes se llaman ideales esenciales. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos descartando los idempotentes primitivos que no nos interesan, los idempotentes primitivos que van a dar códigos de repetición. Disculpen. Una pequeña observación. Esta historia nos dice, bueno, si descartamos aquellos, descartamos cosas que no interesan, que no son realmente buenas. Si nos quedamos apenas con los esenciales, descartamos las cosas más triviales, pero no tenemos ninguna seguridad de que los esenciales van a generar códigos interesantes. Eventualmente puede ocurrir que algún esencial también genere un código de repetición. Sabemos que excluimos con certeza los que no nos interesan, pero no tenemos seguridad de que estos sean muy buenos. En todo caso, nos enseñan muchas cosas. La primera cosa que tenemos es un resultado muy simple, pero que es fácil ver que el idempotente central primitivo es esencial solamente si la imagen de G en el ideal, mandamos cada elemento de G en el G por E, solamente si esa imagen, ese grupo, es un isomorfo al grupo inicial. Y eso permite probar, por ejemplo, que si G es un grupo abeliano y FG tiene un idempotente esencial, entonces ese G es cíclico. Leyendo al contrario esta información, si G es un grupo abeliano que no es cíclico, entonces todos sus idempotentes son no esenciales, entonces todos los códigos minimales son de repetición. Es lo que acabo de decir, disculpen, apareció otra vez. Y al revés, puede ocurrir que en una álgebra semisimple todos los idempotentes principales sean esenciales. No, en general no, porque hay uno, el llamado idempotente principal, que es el G sombrero, o sea, la suma de todos los elementos de G dividido por el orden de G. Ese siempre es no esencial, porque siempre da un código de repetición. Ahora, para que todos los otros sean esenciales, es necesario y suficiente que G sea un grupo simple. Eso es lo que nos llevó entonces a pensar en mirar cuáles son los elementos, los idempotentes primitivos de álgebras de grupo simétricos y alternados. Lo que viene de ahora en adelante son resultados, podríamos decir, nuevos, porque son estudios de álgebras de grupo finitas, pero no son particularmente sorprendentes porque ocurre que los resultados son muy semejantes al estudio de la estructura de las álgebras de grupo sobre los racionales. Apenas hay que ver que realmente se pueden ir haciendo las adaptaciones. A veces da un poco de trabajo, pero los resultados son muy paralelos. Al final de la presentación cito dos referencias. Una es el libro de... Bueno, se me fue los autores. Es un libro absolutamente clásico sobre representación de los grupos simétricos. Y el otro es un artículo un poco más reciente de Gianbruno y Jespers,
que se interesaron en idempotentes de álgebras de grupo alternado porque estaban queriendo estudiar unidades de álgebras de grupos sobre los enteros. Pero en fin, esas técnicas de ellos también eran, en aquellos casos era característica cero, todo infinito, pero aquí también es razonable fácilmente directo adaptar resultados al caso finito. Entonces, para saber construir los idempotentes de grupos simétricos es prácticamente seguir lo que ya se sabe de representaciones del grupo simétrico sobre los racionales. Bueno, la primera cosa es que existe una correspondencia biyectiva, ¿no es verdad?, entre componentes simples del álgebra de grupo y clases de conjugación del grupo SN. Esto es súper clásico. Y lembramos, porque esto todo, una verdad es más cuentas do que otra cosa, ¿no? Es combinatorio. División de un número entero es un conjunto, dividirlo en números cuya suma da n. ¿No? Nos vamos a convención de que cuando escribimos una partición, elegimos, disculpen, los números en orden decreciente. Entonces, resulta que se dice la partición sigma tiene tipo cíclico Pn, de la partición, si cuando escribimos sigma como producto de ciclos disjuntos, cada ciclo tiene la longitud correspondiente a la partición. Y fácil probar, esto es de un curso de graduación, dos permutaciones de SN son conjugadas si solamente si tienen el mismo tipo de ciclos. Entonces, realmente lo que hay es una correspondencia biunívoca entre componentes simples y particiones. Y para estudiar las particiones y a partir de ellas encontrar la estructura, el aspecto de los idempotentes correspondientes, hay una teoría clásica, viene de la época de la fundación de esta teoría, Speck y otros, que utilizan el llamado diagrama de Young. ¿Qué es un diagrama de Young? Es un montón de cuadraditos dispuestos por filas, y cada fila tiene, la primera fila tiene lambda un cuadradito, la segunda lambda 2, etc. Entonces, eso es un diagrama de Young, y un tableau de Young, se usa esa palabra en todas las lenguas, tableau, consiste en tomar un diagrama de Young y poner dentro de los cuadraditos números de 1 a n, sin repetición. En particular, tiene números en cada línea y en cada columna. Los números que aparecen están en orden creciente. Eso se llama un tableau de Young estándar. Por ejemplo, dada esta partición, 3, 2, 2, 2, el diagrama de Young correspondiente es este. Si la primera fila tiene 3 cuadraditos y las otras siguientes 2, 2 cada una. Si lo llenamos con números de alguna forma, eso es un tableau de Young, más vean que no están en orden creciente. En este caso, en cada fila, 1, 3, 5, 2, 4, en cada fila, aquí hay un error. Al contrario, este debe ser 6, 8 y este 7. Estas dos líneas de abajo están invertidas. Haciendo eso, ese es un tableau estándar de Young. Disculpen el error aquí. Bueno, aquí se define el Hawk number, número de Ganchomer. Eso no nos va a interesar porque esto sirve para saber calcular los caracteres del grupo, pero no las voy a precisar en esta exposición. De modo que dejamos esto para después.
Noten que si tenemos un diagrama de Young y hacemos una transposición, es decir, una simetría en relación a la diagonal, da otro diagrama de Young, otra figura con cuadradillos. La partición correspondiente a ese nuevo diagrama de Young se llama la partición conjugada de la inicial. Por ejemplo, dado este diagrama de Young, si hacemos la transposición, da este otro diagrama. No sé por qué aparece esto. Bueno, y entonces, 4, 4, 1 es la partición conjugada de la partición 3, 2, 2, 2. Ahora, todavía falta un poquito más de definiciones. Vamos a imaginar un tablero de Young y consideramos todas las permutaciones entre los números de la primera fila, las permutaciones entre los números de la segunda fila, es decir, permutaciones que dejan fijas filas, y después permutaciones que dejan fijas columnas. Entonces, estas serían las permutaciones que dejan fijas cada una de las filas del diagrama. El conjunto de todas ellas se llama el subgrupo de permutaciones por filas, o el estabilizador de filas. De la misma forma consideramos el conjunto de permutaciones que estabilizan columnas. Y después que tenemos todo ese lenguaje, podemos decir, determinar ciertos idempotentes. Son combinaciones lineales de las permutaciones que aparecen en el estabilizador por filas y el estabilizador con columnas, con signo de permutación en determinado lugar, en fin, no importa mucho, pero este es el aspecto de un idempotente primitivo. Pero vean bien, no es un idempotente primitivo central, es un idempotente primitivo a secas, quiere decir, es un generador de un ideal a izquierda o a derecha minimal, pero minimal como ideal a izquierda o como ideal a derecha. Por otro lado, existe la llamada involución clásica dentro de una álgebra de grupo, que simplemente manda un elemento en el elemento en que se troca, que se cambia, disculpe, cambiamos de lugar los coeficientes. El coeficiente de un elemento G ahora aparece como coeficiente de G a la menos 1. Entonces eso da una involución que es un anti-isomorfismo. Por tanto, si este elemento que teníamos encima es un idempotente, su imagen para la involución es otro idempotente. Entonces esta es otra forma de obtener idempotentes primitivos. Pero lo que nos interesa son los idempotentes primitivos centrales. Entonces para eso hay que hacer un poco más de definiciones. Primero uno considera todos los tableros estándar asociados a una partición, a una dada partición fija, y los ordenamos de tal forma que pase esto, y ese orden realmente existe. Estos son todos detalles sobre el orden. Estoy corriendo porque empecé atrasado, pero en fin, esto es cosa técnica apenas. En el libro clásico que mencioné de James, hay un ejemplo de cómo construir órdenes que tienen realmente estas propiedades. Y conocidos esos elementos y esas ordenaciones, estas dos fórmulas que tenemos aquí nos dan elementos primitivos centrales, que es lo que nos interesa para nuestro estudio. Entonces sabemos calcular los elementos primitivos centrales de álgebras de grupo simétrico. ¿Cómo se pasa de esas a los grupos alternados? Bueno, eso en la verdad no va a aparecer aquí, pero da bastante trabajo. La primera cosa que se puede observar es lo siguiente. Vamos a considerar una clase de un elemento pi del grupo alternado. Vamos a pensar en su clase.
el elemento estando en el grupo alternado está también en el grupo simétrico. La clase de él en el grupo simétrico está determinada por una partición. Ahora, ¿cómo es la clase de él en el grupo alternado? Bueno, pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que sea igual a clase anterior, la misma clase en el grupo alternado que en el grupo simétrico, o puede ser que la clase en el grupo simétrico se divida en dos clases en el grupo alternado, ambas con la misma cardinalidad. Bueno, aquí tenemos un caso en que eso ocurre, en fin. Bueno, cuando se divide, elegimos, estoy dando aquí una forma padrón de elegir cuál vamos a indicar por C índice pi más y cuál por C índice pi menos. Y bueno, esto es todo técnico, pero en fin, voy a tratar de ir lo más rápido posible. Vamos a para construir el álgebra de grupo, del grupo alternado, tenemos que distinguir particiones. Tenemos que distinguir las particiones que son diferentes de su conjugada de las particiones que son iguales a su conjugada. Y entre las particiones que son iguales a su conjugada, definimos este número aquí encima. No interesa, es técnico, pero definimos este número. Puede ocurrir que él tenga una raíz en el cuerpo que estamos trabajando o que no tenga en ese cuerpo. Y eso va a dar una diferencia de comportamiento. Entonces, este es el resultado final, digamos. El álgebra de grupo del grupo alternado tiene tres grupos de componentes simples, que son, un grupo está formado por se originan las particiones que no coinciden con su conjugada. Este otro grupo tiene que ver con las particiones que se originan con su conjugada, pero que no hay la raíz cuadrada de aquel número en el cuerpo que estamos trabajando. Y este es el grupo restante. Y en cada caso se sabe exactamente cuál es el tipo de álgebra simple que aparece aquí. Entonces, eso es el estudio que hicimos con un colega para comprender las álgebras simples. Ahora voy a darles un ejemplo extremadamente elemental. Es el caso más simple posible. Vamos a tomar n igual a 3. Y es claro que, como queremos el caso semisimple, una vez que fijamos un tamaño, tenemos que pensar en primos mayores que n, porque si no, siempre van a estar en el n factorial y el álgebra no va a ser semisimple. Entonces, este es el caso más simple posible. En este caso, aplicando la teoría de las particiones y todo más, descubrimos que existen tres idempotentes. Cada uno de estos idempotentes da lugar a un ideal. Entonces, el álgebra de grupo F5S3 es, en realidad, la suma de tres álgebras simples. Las primeras dos son isomorfas al propio cuerpo, y la última es un álgebra de matrices 2×2 sobre el mismo cuerpo. Lo que hay de interesante en este ejemplo, en realidad, no, aquí me dice que las dos primeras álgebras son álgebras de repetición y la tercera no. Pero, disculpen, lo que interesa aquí es que el álgebra, la segunda componente, la generada por el idempotente E2, da un código de repetición, como decíamos antes. Pero es fácil probar que ese idempotente es un idempotente esencial. Entonces, este es un ejemplo que nos responde a una pregunta que nos había quedado en el aire en algún momento. Es entre los esenciales también
pueden haber códigos de repetición, o se lo eliminamos todos cuando eliminamos los no esenciales. Bueno, este ejemplo nos muestra que pueden haber esenciales que den códigos de repetición. Y aquí, esta es la decomposición del álgebra del grupo alternado. La primera componente viene del idempotente principal, eso siempre ocurre en toda álgebra de grupo. Y la segunda viene del único idempotente posible, que seguramente es esencial porque bueno, es fácil de ver en este caso, no importa. Y una cosa interesante es que esta segunda álgebra da un código que tiene dimensión 2, con longitud 3, y si uno va a este site, Code Tables, él da tablas así, para cada cuerpo da tablas de códigos con longitud prefixada y todas las posibles dimensiones. Y para cada dimensión da el mejor peso posible para aquel código. Entonces, este ejemplo nos muestra que en este caso tan elemental, claro, usar el idempotente esencial nos permite encontrar un código ideal, ¿no?, de mejor peso posible. En otros contextos ya hemos estudiado muchos otros ejemplos, y en general no se puede decir que códigos esenciales den siempre el mejor peso posible. Pero cuando no dan el mejor peso posible, dan algo muy próximo. O sea, los códigos esenciales en general, hablando así sin precisión, dan siempre o casi siempre códigos buenos que vale la pena usar, que tienen mucha información y mucha capacidad de corrección. Bueno, eso es lo que quería decir.